Bien, bien muchachos, como les venía comentando hace un rato, hoy arrancamos pues el tema directamente de trabajar algoritmos, ¿cierto? Bien, nosotros vamos a ver todo lo que tiene que ver con algoritmos. Básicamente algoritmos es como los fundamentos en la inicialización a programación, ¿cierto? Esos fundamentos pues tienen una característica y es que nosotros podemos visualizar, digamos que de una otra manera, la forma en la que podemos entender la fundamentación de la programación. Y los algoritmos pues es la manera con la que nosotros empezamos a entender pues parte de cómo funciona todo, ¿cierto? Hay muchas maneras de poder entender algoritmos. Digamos que podemos arrancar trabajando con pseudocódigo, que es digamos que uno de los, digamos que un lenguaje que nos permite entender los algoritmos un poco más simple, pero digamos que prefiero trabajarlo directamente sobre un lenguaje como Java y vamos a arrancar directamente en materia para que digamos nos vamos metiendo en el mundo de la programación como tal. Y como habíamos dicho, trabajamos una herramienta que es Eclipse, que va a ser el editor de código que nos va a permitir poder realizar nuestros algoritmos. Es muy importante que tengan en cuenta que Eclipse debe estar instalado correctamente, incluyendo pues el JDK, que es el software que nos va a permitir digamos que compilar o ejecutar nuestros ejercicios en Java. ¿Listos? Recuerden que algoritmos lo vamos a ver sobre un lenguaje de programación que se llama Java. Les vamos a empezar a entender. ¿Cuál es la característica de los algoritmos? La fundamentación de programación es aplicable a todos los lenguajes de programación. Es aplicable a todos los lenguajes. O sea, no importa si ustedes vieron, digamos que algoritmos en Java, pues para verlo en PHP es exactamente igual. Digamos que en algunos lenguajes cambia un poquitín la manera en la que se estructura algo, pero es muy, digamos que muy poco la diferencia. O sea, digamos que el punto es muy pequeño como para poder, digamos, ver algoritmos en todos los lenguajes, ¿no? Pero digamos que la fundamentación es aplicable en todos. Entonces, todo lo que tenemos que ver con algoritmos, todo lo que tenemos que ver con Eclipse y todo lo que tenemos que ver con Java, que es lo que vamos a arrancar a ver hoy, pues digamos que es nuestra base para iniciar con todo. ¿Listos? Entonces, muchachos, sin más preámbulo, pues vamos a iniciar con lo que tiene que ver con algoritmos. Para que ustedes entiendan un poco más a fondo qué es un algoritmo, digamos que en la base, les voy a mostrar un videito que me encontré hace algún tiempo, creería yo que hace algunos años, que diseñaron, no sé quién es el autor, pero se los voy a mostrar aquí, se los voy a reproducir directamente aquí desde Meet, entonces ustedes lo ven. Igual no va a quedar en el video, pero pues para los que pronto vean grabación, digamos que ustedes van a poder visualizarlo acá. ¿Listos? Ya les voy a decir cómo se llama el video. Busquen algoritmos y el video es este. Miren, ¿qué es un algoritmo? Miren, hace 4 años lo hizo Magic Makers. Y el video me parece muy interesante. Y es muy cortico, son 4 minuticos y explica muy bien como que qué es un algoritmo y para qué sirve. Entonces vamos a ver ese video, muchachos, para que ustedes lo entiendan. Los que están en diferido tendrán que verlo aparte porque no lo voy a dejar grabado. Entonces para que ustedes lo analicen allá. ¿Listos? Bueno, entonces después de ver este video, entonces entender digamos que la esencia de lo que nosotros vamos a empezar conociendo, que es cómo funcionan o cuál es la estructura de los algoritmos. Y lo estructuramos como en el video lo veíamos, ¿cierto? De una manera muy clara, y es entender que el input, ¿cierto? Existe un ingreso de una información, o digamos que la orden de instrucción que se va a hacer. Tenemos la secuencia de pasos, que en este lado serían nuestros códigos que van a hacer todo lo que nosotros hagamos. O sea, si nosotros relacionamos, es que sería como el paso a paso o el proceso que nosotros hacemos, y al final teníamos un output, que es como la salida o el resultado de lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces miren que esta es una secuencia lógica que siempre debemos seguir nosotros, entender qué el cliente quiere y nosotros qué le vamos a mostrar, y al final cuál va a ser el resultado. ¿Listos? Entonces basado en esto es como que nosotros empezamos a entender, y como habíamos visto, pues básicamente traduciendo un algoritmo pues es una serie de pasos que nos dan a un objetivo, como veíamos ahí en el ejemplo. Por ejemplo, hacer una multiplicación, hacer una receta o hacer un procedimiento. Lo que ahora digamos que nosotros lo vamos a interpretar es hacia órdenes, hacia un computador. Entonces digamos que nosotros vamos a ser las personas, ¿cierto? Nos vamos a hacer los programadores, porque esto es para lo que ustedes están estudiando. Nosotros vamos a ser los programadores que se van a encargar de darle instrucciones a ese computador, ¿cierto?
de decirle al computador, oiga, haga tal cosa, ¿sí? Supongamos que esto es un teclado, pues tengo 10 en dibujo. Y que básicamente esto va a realizar un resultado para pues alguna persona o algún cliente que nosotros tengamos, ¿cierto? O alguna clienta. Entonces miren que el objetivo de nosotros es poder coger esta máquina, realizar una serie de comandos, una serie de estructuras de código que nos van a permitir hacer tareas o hacer cosas para automatizar o para simplificarle la vida a este señor, ¿cierto? Para que él se le simplifiquen las cosas, por ejemplo. Que a un programa que le ayude con la nómina, un programa que le ayude con sacar la contabilidad de la empresa, un programa que le ayude con las ventas, un programa que le ayude con lo que sea. Entonces nosotros en cuanto a software, el objetivo es poder llegar a que, bueno, déjenme aquí vamos a borrar, que escribe mal, software, ¿cierto? Nosotros hacemos software para cualquiera de las áreas y que el objetivo siempre es simplificar tareas, o sea, facilitar la vida. Y esto es algo que debemos tener claro, muchachos. Nosotros debemos diseñar un software que ayude o que mejore las tareas y no que las empeore, ¿cierto? Nosotros no podemos diseñar, digamos, un programa, un software que sea tan difícil de manejar que nadie lo va a poder manejar. Y hay que tener algo claro. Todos nuestros clientes o las personas que van a utilizar nuestro programa no son programadores, ¿cierto? Tampoco son ingenieros de sistemas de especialidades, no son tampoco desarrolladores, no son expertos en sistemas. Las personas que utilizan nuestro software son personas del común, personas que puede que ni siquiera haya cogido un computador alguna vez. Y ahí es donde está la clave de nosotros poder, digamos que visualizar de qué forma él podría, la idea que tiene nosotros materializarse por medio de un software y que él entienda que eso le va a ayudar a mejorar. Y no se les olvide algo, miren, nosotros siempre tenemos que diseñar, o con esto, tenemos que diseñar software para niños. Esto no se les olvide, miren esta frase, quiero que por favor no la olviden nunca. Diseñar software para niños. Y esto es, ¿por qué tenemos que diseñar software para niños? Porque si un niño puede entender el funcionamiento de un software, cualquier adulto puede entenderlo de la misma manera. Y recuerden lo que les digo, no vamos a programar para profesionales en sistemas, ni técnicos en programación, ni expertos en computación. Vamos a programar para contadores, abogados, para cualquier persona del común, un empresario, un emprendedor, un vendedor, lo que sea. Y ellos puede que el contacto con su computador sea muy leve. Entonces nosotros tenemos que ayudar a que esto se mejore en el desarrollo de lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Listos? Entonces es muy importante entender esa parte porque digamos que sería el objetivo. Y esta frase, muchachos, quiero que no se les olvide nunca porque durante toda la ejecución, siempre que vayan a hacer algo, deben tenerla clara. Eso sí es como algo que quiero que por favor nunca olviden, y es que siempre debemos diseñar software para niños, ¿cierto? Pensando en que ellos van a ver. A veces decimos, mire, voy a colocar un botón aquí y con ese botón voy a hacer tal y tal cosa. No, pero yo tengo que visualizar cuál es la mejor manera en cómo pintar las cosas para que el cliente las vea de la manera más fácil. Recuerden que todo tenemos que buscar es que sea más fácil. Un software que sea muy difícil de manejar, que sea tan complejo, básicamente es un software que al final no van a seguir utilizando. ¿Por qué? Porque les va a complicar la vida, ¿cierto? O sea, en lugar de minimizarle los tiempos de las tareas, que yo me demoro 2 horas haciendo, por ejemplo, un inventario, pero yo invento un software que el objetivo sería que yo en 5 minutos ya pueda mirar todo el inventario y tenga todo y simplificar a este señor. Pero resulta que hago un software tan complejo que ahora no me toma 2 horas, sino ahora me toma 4. ¿Cierto? 4 horas hacer el inventario. Entonces aquí estamos fallando. Entonces, ojo que esa sería como la estructura de lo que nosotros vamos a generar. ¿Listos? Y basado en eso, pues vamos entonces digamos que ingresar a conocer el tema de los algoritmos y empezar a entender cuál es el funcionamiento de todo. ¿Listos? ¿Claros ahí? Entonces, bueno, muchachos, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio obviamente no lo voy a grabar porque pues nos vamos a tomar un tiempo. Vamos a hacerlo aquí. Puede ser por el chat aquí de la plataforma de Meet. Y ya les voy a indicar entonces sobre cómo lo vamos a trabajar. ¿Listos?
Bueno muchachos, retomando después de esos ejercicios que hicimos, de toda esta práctica que hicimos de cómo hacer esta secuencia de pasos, ahora vamos entonces a empezar a conocer el tema de cómo empezamos a construir nuestros algoritmos. Lo primero es entender que todo algoritmo siempre, y esto lo vamos a ver más adelantico, que tiene que ver con los diagramas de flujo. Vamos a esperar cuál es el flujo que tiene la información para entender cómo se trabaja un algoritmo, aunque pues eso no lo vamos a ver muy de fondo, prefiero que hagamos ejercicios directamente de algoritmo que les ayuda un poco más a desarrollar la habilidad. Pero debemos tener claro que siempre un ejercicio debe tener un inicio, ¿cierto? Y que debe tener siempre un final, ¿ok? ¿Listos? Cuando hablamos de inicios, que siempre pues se debe iniciar de alguna manera, o sea, se debe estructurar la forma en la que nosotros trabajamos de alguna manera en el lenguaje que tengamos, se debe preparar todo, se debe realizar, como les digo, un algoritmo, que es, recuerden que la serie de pasos, o sea, todas las líneas que hagamos, y al final pues se debe obtener un resultado. Si yo hago un algoritmo que al final no me muestra nada, no hace un resultado, no genera nada, pues básicamente este algoritmo no funciona, ¿cierto? Porque el objetivo es que nosotros ayudemos a hacer algo, y si el algoritmo pues internamente hace cosas pero al final no hay un resultado visible para el usuario que pueda ver qué fue lo que se hizo, pues entonces el algoritmo no sirve para nada. Entonces hay que tenerlo muy pendiente de que la estructuración tiene que estar muy clara en cómo va el orden cronológico de todo. ¿Listos? Bien, por otro lado, entender que todas las líneas de código, digamos que en todos los lenguajes de programación, bueno, o en la mayoría, habrán algunas excepciones que después les contaré, básicamente se leen desde la línea número 1 hasta la línea que ustedes tengan, o sea, supongamos que sea infinitas líneas de código, o sea que el programa va a entender en orden, ¿cierto? Todo lo que ustedes le colocan en orden, ¿cierto? Un paso por paso. Si nosotros miramos el ejemplo, madre, creo que lo borré, los borré de todos. Vamos a mirar si veo, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Digamos que voy a la cocina, abro la nevera, tomo agua. Miren que hay una serie de pasos, ¿cierto? Que se deben cumplir para que poder ejecutar, y yo a un computador le debo decir tal cual como decía en el mismo video. Yo al computador tengo que decirle, oiga, mire, tiene que ir a tal lado, abrir esto de tal manera, ponerlo así de tal manera, debe coger el vaso de tal forma, servir el agua de tal forma. ¿Sí me entienden? O sea, debe haber una serie de pasos muy clara para que al final pueda generar un resultado. Entonces es como el objetivo de que nosotros debemos tener en cuanto a lo que tiene que ver con algoritmos. Bien, poder entender que esa serie de pasos me van a llevar a un resultado, sea por ejemplo una operación matemática, sea mostrar una imagen, sea cargar por ejemplo un video, sea por ejemplo guardar en una base de datos, sea por ejemplo generar un reporte en PDF, hacer un diagrama, hacer lo que nosotros se nos ocurra. Y que recordarles que en programación todo es posible, muchachos. Nosotros en programación podemos hacer la mayoría de cosas. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hoy en día todas las herramientas que estamos utilizando fueron hechas por algunos desarrolladores que están trabajando. Miren, este tablero en Jamboard lo hizo un desarrollador, o bueno, un grupo de desarrolladores. Esta plataforma de Meet la hizo un grupo de desarrolladores. Nos estamos comunicando porque un grupo de desarrolladores realizó todas estas tareas. Entonces es muy importante reconocer que ese es el alcance que tenemos. ¿Listos? Entonces, ya basados en esto, que es parte de la teoría y parte de que lo que quiero que entiendan de cómo es el funcionamiento, ahora sí nos vamos a la práctica. Bien, bueno, antes de avanzar a la práctica y empezar a conocer todo lo que tiene que ver con la estructura, cuéntenme si tienen alguna duda o alguna inquietud y avanzamos entonces con la práctica. No se les olvide que para practicar, como les venía diciendo hace un rato, para programar en Java, porque fue el lenguaje que decidieron ustedes, porque yo les di varias opciones, ustedes decidieron Java, necesitamos JDK, que es el paquete development para poder compilar y ejecutar ejercicios en Java, y necesitamos un editor de código, que en este caso de mi preferencia va a ser Eclipse. ¿Listos? Recuerden que si tienen NetBeans o IntelliJ o cualquier otro, pues también lo pueden utilizar, no hay ningún problema. Lo que pasa es que van a tener un inconveniente, ¿cierto? Van a tener un inconveniente, y es que pues yo, como voy a trabajar en Eclipse, pues habrán algunas cosas que yo les digo, denle cliente al lado, y pues si está entrando en el BIM, pues van a tener que encontrar como el paralelo de cómo se hace allá.
¿Listo? Pues porque no puedo tener los tres al mismo tiempo para mostrarles en cada uno. La idea es que trabajen en uno. Bueno, a pesar de que yo sí tengo instalados los tres programas, pero no, pues la idea es que solo nos centremos en uno, como para no empezar a explicar primero aquí, después aquí, después en IntelliJ, por ejemplo. ¿Listos? Entonces, dudas o inquietudes, cuéntenme, díganme si todos tienen Eclipse instalado, si les funcionó, si lo tienen abierto, si no les ha generado problema de nada, y entonces arrancamos con, ahora sí, la parte práctica. Vamos a plasmar todo esto que vemos en teoría. Bien, listos. Bueno, entonces recordándoles que básicamente vamos a empezar a trabajar, como les decía, en Eclipse, ¿cierto? Ese editor de código, el editor de código pues es el que yo les había mostrado en clase anterior. No importa, igual si tienen Apache también pueden trabajar. Digamos que, ¿por qué no trabajamos NetBeans? Porque es que algunos, por ejemplo, estuve dando algún curso y estuvimos trabajando en NetBeans y se les bloqueaba mucho en los computadores de pronto de bajos recursos. De pronto el Apache NetBeans se nos está consumiendo más recursos de lo que de pronto nuestro equipo pueda, y se nos estaba poniendo muy lento, no compilaba, nos generaba mucho retraso en compilación, y Eclipse es mucho más liviano y pues hasta el momento nos ha funcionado de una manera mejor. ¿Listos? Bien, para empezar a trabajar con Eclipse, lo único que necesitan es abrir el programa. Una vez ustedes lo abren, tengan paciencia que él aquí carga todos los complementos, carga el JDK, carga las librerías. Aquí se les va a demorar, puede ser unos 15-20 segundos, inclusive puede que se demore un minutico ahí. Entonces no hay problema cuando que él se demore acá cargando. Miren que a pesar de que yo tengo un buen equipo, se me trata de demorar un tris. Entonces el objetivo es entender. Bueno, ojo ahí. Una vez ustedes abren Eclipse, lo primero que les va a preguntar, y es algo que yo ya hice y yo ya lo cerré, es que básicamente les va a decir en qué carpeta quieren guardar sus proyectos. Él les va a sacar un letrerito aquí. Voy a ver si de pronto cuando le dé Open File o de pronto Project File, no veo de pronto como así. Creo que con este Switch Workspace de pronto me sale. Miren, le sale creo que algo similar a esto, miren, ¿cierto? Que él básicamente les va a decir, oiga, ¿dónde quiere guardar sus archivos de Java? Yo por ejemplo los tengo en la carpeta, digamos que una carpeta pública que tiene mi usuario, que es user, el nombre del equipo, y una carpeta que se llama Eclipse WordPress. Pero si yo quiero que esos archivos se guarden por ejemplo en otro lado, cierto, que yo diga no, yo quiero todo en el escritorio, entonces yo vengo y me creo una carpetica aquí en el escritorio y sencillamente trabajo desde el escritorio. ¿Listos? Entonces ojo que aquí es sencillamente la elección de dónde van a guardar todos sus proyectos. ¿Por qué? Pues porque allá es donde se van a alojar todos los archivos en Java, donde se van a alojar las librerías que vayan a traer y donde se va a alojar todo lo que vamos a trabajar. Entonces deben elegir pues la que ustedes quieran, donde ustedes quieran trabajar. Yo no acostumbro a utilizar, digamos que carpetas en mi escritorio, digamos que no me gusta, pero es algo muy personal. Pero si ustedes quieren trabajar en el escritorio, allá lo pueden pegar. Si quieren trabajar en documentos, trabajan en documentos. Si quieren dejarlo ahí mismo, lo dejan ahí, no pasa nada. Él les va a dar por aquí un icono que dice que si desea recordar la elección que usted le dio, o si no, cada vez que prenden Eclipse les va a cargar el mismo letrero que les dice dónde quiere guardar los proyectos. Entonces sencillamente denle en recordar siempre y le dan launch, cierto, que creo que es una ventana muy similar a esta, sino que si no creería que es la misma, sino que no recuerdo muy bien. ¿Listos? Y una vez básicamente ustedes abren por primera vez, pues van a encontrar este entorno de trabajo que es el que tenemos aquí. ¿Listos? Y ya pues se los voy a empezar a explicar paso por paso qué tiene Eclipse dentro de todo su proyecto. ¿Listos? Entonces todos tienen ahí abierto Eclipse para empezar a explicarles paso por paso. Explicar paso a paso todo lo que tiene Eclipse. Si tiene, bueno, tengan en cuenta que yo estoy utilizando la versión, ya les digo, miren, yo estoy utilizando la versión 2020 de marzo, enero, febrero, sí, de marzo. Entonces, si tienen una versión anterior, no pasa nada, que igual les va a compilar, va a funcionar común y corriente. Si de pronto les cambia el entorno, pues ya es de pronto la versión que tienen, pero yo estoy trabajando con la última versión que había en Eclipse cuando lo descargamos hace como una semana. Bien, bueno, les voy contando qué tiene básicamente Eclipse dentro de lo que nosotros trabajamos, y es algo que básicamente todos los editores de código Java tienen, que es muy sencillo. ¿Listos?
Lo primero, al lado izquierdo vamos a encontrar el Package Explorer. ¿Qué es el Package Explorer? Es básicamente donde vemos todo el encarpetado que nosotros tenemos. Si hacemos nuestro paralelo en un viejo conocido, que es por ejemplo Visual, básicamente el Package Explorer es esto que nosotros nos carga aquí, miren, donde tenemos nuestras páginas, donde tenemos nuestras imágenes, donde tenemos todo. Entonces esta partecita es exactamente igual a lo que nosotros tenemos acá en Eclipse, y ahí es donde podemos pues visualizar todos los archivos que nosotros vayamos a crear durante la ejecución de nuestro ejercicio. ¿Listos? Bien, seguimos. Esto es en cuanto a la parte del Package Explorer, que todo lo que encuentran ustedes acá al lado izquierdo. En todo el centro van a encontrar, digamos que, bueno, en este momento no se visualiza, pero es esta pestañita en blanca, que aquí es donde vamos a colocar todo nuestro código. Digamos que este va a ser nuestro editor en general. Aquí va a estar todo nuestro, digamos que espacio donde vamos a colocar todo nuestro código. Nos vamos en la parte de abajo, y en la parte de abajo vamos a incorporar algo muy importante, que es la consola. Recuerden que la consola básicamente es la que nos va a mostrar los resultados una vez compilemos y ejecutemos algo, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo mandar mensajes por medio de la consola, yo puedo compartir datos por medio de la consola, yo puedo revisar si hay un error cuando estoy compilando, y todo me va a aparecer aquí en esta consola, ¿cierto? Aquí me va a aparecer todo lo que tiene que ver con errores que yo tenga, o que se compiló de manera correcta, o cuánto se demoró en compilar. Digamos que aquí me va a generar todo lo que es información de lo que yo tengo que hacer en mis algoritmos en Java. Tenemos una pestaña que se llama Problemas, donde él me describe si yo durante todo mi ejercicio he cometido errores, y él me los va enumerando aquí. Me dice, oiga, tiene un error en tal línea porque muy probablemente está haciendo algo mal, y él indica qué puede estar haciendo mal. Él le da algunas opciones. Obviamente el entorno, digamos que de desarrollo, está muy, digamos que muy atado a lo que nosotros le ordenemos. Si nosotros le ordenamos mal, pues él ejecuta mal, ¿cierto? Y pues obviamente debemos tener en cuenta que la sintaxis, o sea, con la manera en la que escribimos, debe ser muy estricta de la manera como él me indica, ¿cierto? Es como para abrir una puerta con una llave. Yo le digo a alguien, mire, usted introduce la llave, la gira hacia la derecha y digamos que le da un golpecito y gira la llave otra vez, e inmediatamente abre. Si yo cojo la llave, la inserto, pero la giro hacia el otro lado, pues inmediatamente va a haber un error, ¿cierto? Y no va a compilar parte, o sea, no me va a abrir la puerta. Aquí sucede lo mismo. Yo tengo que hacer todos los paso a pasos con la estructura que se debe programar para poder que cumpla con el objetivo que queremos. ¿Listos? Tenemos una pestaña de declaraciones, que aquí también nos generan como unas advertencias de lo que estamos haciendo. Ahorita más adelante vamos a mirar qué nos va a mostrar. Y eso es en cuanto a la parte inferior, que tiene que ver con la consola de Eclipse. Este mismo entorno aparece en NetBeans y aparece en IntelliJ igual, muy parecido. La verdad cambia muy poco, pero es un entorno muy similar. Al lado derecho tenemos básicamente el task list, que son, digamos que la lista de tareas. Ahí podemos mirar cuando empecemos a utilizar objetos, como por ejemplo un botón, un checkbox, un input, así como lo hacemos en HTML. Aquí en Java también lo podemos hacer con una librería que se llama Java Swing, ¿cierto? Entonces más adelante les voy a contar de qué se trata eso, obviamente mucho más adelante. ¿Bien? Pero aquí vamos a tener como el listado de todos los objetos que nosotros tenemos y de las propiedades del mismo. Entonces miren que el entorno pues realmente es muy sencillo, es muy parecido a lo que tenemos en Visual. Al lado izquierdo está digamos que nuestro Package Explorer, y aquí en toda la mitad escribimos nuestro código. Entonces miren que aquí pasa algo muy similar. Sencillamente nosotros empezamos con nuestro desarrollo completo de lo que vamos a realizar. ¿Listos? Bien, dentro de nuestro primer ejercicio, básicamente vamos a arrancar creando nuestro primer proyecto de Java. Para poder arrancar, digamos que compilar, pues es importante crear como un encarpetado de nuestro proyecto donde vamos a guardar toda la información. Por ejemplo, cuando empecemos a utilizar librerías, donde empezamos a tener, y eso más adelante les voy a contar, que se llaman patrones de diseño, digamos, de arquitectura en cuanto a software. O sea, son las formas en las que nosotros empezamos a programar. Bien, más adelante pues les voy a hablar un poco de ese tema cuando ya empecemos, por ejemplo, ya de lleno con un lenguaje. ¿Qué debemos tener en cuenta? Lo primero, vamos a arrancar creándonos nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a crearlo por medio de
digamos que vamos a crearle aquí donde dice File, vamos a darle New y aquí nos van a aparecer las diferentes opciones para poder crear. Listo, ya se las voy a mostrar un poco más cerca para que ustedes la visualicen. Entonces miren, tenemos New y básicamente nos da todas las opciones que nosotros tenemos. Miren, tenemos un Java Project, un proyecto solo, un paquete, o sea, como un encarpetado, tenemos una clase, o sea, vamos a trabajar una interfaz como Java Swing, entre otras características más que tenemos. Entonces nosotros vamos a arrancar creando nuestro Java Project, o sea, nuestro proyecto completo, y allí es donde vamos a empezar a compilar y hacer todo. ¿Listos? Vamos a darle clic en Java Project. También le pueden dar clic acá a un costado, miren ahí al derecho, los que de pronto les aparece el Package Explorer igualito que a mí, les sale Create a Java Project, ahí lo van a hacer. ¿Listos? Entonces miren, lo primero, nos va a pedir por favor, démosle un nombre al proyecto. Entonces este proyecto vamos a llamarlo Axinoche, ¿cierto? Y vamos a ponerle el código de la ficha. 206-9556 para que no se nos olvide. Recuerden que es recomendable que cuando creemos un proyecto no le dejemos espacio, ¿cierto? Es recomendable, es una recomendación que les doy porque a veces genera algunos conflictos si nosotros le damos al encarpetado un espacio o un símbolo especial. Entonces es recomendable hacerlo de esta manera. ¿Listos? Él nos va a decir qué versión quiere trabajar, por ejemplo, de Java. Miren que él me da muchas opciones. Digamos que nosotros vamos a trabajar por la que tenemos por defecto, que es la 1.8, digamos que es la estándar, ¿cierto? Ya después les explicaré qué diferencia hay entre cada una. Y pues trabajamos con el JDK que nosotros instalamos de hace, pues cuando realizaron el proceso de instalación como tal. Bien, le vamos a dar clic en siguiente y él inmediatamente nos va a crear digamos que este entorno que vemos así. Miren, él nos va a decir, oiga, miren, vamos a crear Axinoche, e inmediatamente le va a crear una carpetica que se llama Search, ¿cierto? Que es con la que nosotros vamos a arrancar a trabajar. Ahí nosotros podríamos crear pues todo nuestro encarpetado, crear más carpetas como para organizar las cosas, pero por lo pronto vamos a dejarlo así, digamos que no vamos a acomodarle nada diferente. Le vamos a dar finalizar y miren que si vemos, básicamente nuestro proyecto pues se creó aquí con la versión que nosotros elegimos, que es la 1.8, y nos creó una carpetica que se llama SRC con la que vamos a trabajar. ¿Listos? Eso es como el inicio para empezar a configurar con nuestros primeros pasos de nuestra primera inmersión en Java para empezar a trabajar. ¿Listos? Obviamente más adelante habrá más configuración que vamos a ir viendo y pues vamos a variar cosas de lo que hacemos. ¿Ok? Listos, esa es nuestra primera ejecución que tenemos ahí. Una vez creamos la carpeta, que nos queda más o menos así, mírenla, ¿cierto? Axinoche, le colocamos el source, que es la carpeta que él por defecto crea. Lo siguiente que vamos a hacer es darle clic derecho aquí, ¿cierto? Le vamos a dar nuevo y le vamos a decirle que vamos a crear una clase, ¿cierto? Miren aquí, ¿cierto? Porque básicamente en Java nosotros empezamos a trabajar todo por clases. Ya después les voy a hablar un poquito de lo que es programación orientada a objetos para que me entiendan un poco más a fondo esta parte. Por lo pronto vamos a crear nuestro primer archivo en Java. Entonces vamos a darle clic donde dice clase y él inmediatamente nos va a decir, oiga, ¿cómo le va a colocar a esa clase? O sea, ¿cómo se llama? ¿Cierto? ¿Cuál es cuál es el nombre que usted le va a dar a esa clase? Entonces esa clase la vamos a llamar ejemplo, ¿cierto? Digamos que es lo que nosotros vamos a arrancar a trabajar, vamos a llamarla como ejemplo. Él me va a decir que si quiere algunas configuraciones, yo aquí inmediatamente le puedo dar muchas cosas. Yo lo único que voy a habilitarle es que me cree inmediatamente un método que se llama publiStaticVoidMain, que es el método básicamente iniciador, que es el método que me permite iniciar la compilación de un ejercicio en Java y pues que es un método que no me va a requerir un retorno para poder ejecutar algo. Sencillamente es como si fuera el método inicial para poder trabajar con un ejercicio en Java. Ya después, cuando hablemos de programación orientada a objetos, les voy a contar qué tipo de métodos hay y cómo los utilizamos. Por ahora solo necesitamos que mi archivo tenga un único método con el que vamos a iniciar. Entonces yo voy a chulear aquí donde dice publiStaticVoid. No se preocupen que si no lo chuleo, sencillamente él no lo pone y lo podemos escribir. Entonces digamos que no va a ser una ley que tengan que venirlo a chulear aquí. Es como que el asistente me dice, oiga, ¿quiere que le ponga ese método? Pues dele clic aquí. ¿Listos? Entonces miren que le damos clic y al final pues le vamos a dar en Finish.
Y miren que inmediatamente él, ojo con esto, él me va a crear una carpeta por defecto. Miren, él me crea un default package, ¿cierto? Es la carpeta por defecto que tiene este proyecto. Si yo creara una carpeta acá, pues básicamente dentro de mi clase de Java yo tendría que traerme ese archivo. Más adelante les explico por qué. Pero si hacen el ejercicio paso por paso, como yo lo estoy haciendo, tendrían algo exactamente igual acá. Miren, ¿cierto? Un 3, 4, como 5 líneas de código más o menos, una que dice public class ejemplo, una que dice public static void main string args. Ya les voy a explicar paso por paso qué es lo que dice ahí, qué significa, cómo se come esto. Entonces ya empezamos como a meternos en el cuento. ¿Listos? Entonces ahí los espero que creen su proyecto para arrancar a trabajar con nuestro primer ejercicio en algoritmos y empezar a entender cómo funciona todo este tema de la codificación. Ok, entonces dudas o inquietudes, cuéntenme. Arrancar aquí. Bueno, les voy a explicar aquí varias cositas que arrancamos. Lo primero, hay que tener en cuenta lo siguiente. Recuerden y no se les olvide, más adelante les voy a hablar de qué se trata el tema de las clases y de qué se trata programación orientada a objetos. Por ahora estamos en algoritmos entendiendo un poquito lo que son ejercicios. Digamos que por ahora lo único que debemos entender es lo siguiente. El archivo que nosotros creemos, que recuerden que la extensión nos indica qué tipo de archivo es. Por ejemplo, en los que estamos haciendo en HTML es .html. Los que vayamos a hacer, por ejemplo, en CSS es .css. Los que hacemos en Java son .java. ¿Qué quiere decir? Que el nombre del archivo debe ser igualito al nombre de la clase. Ojo, digamos que primera norma o primera regla cuando estemos programando aquí en Java. Los archivos pues van a tener semejanza a los nombres de las clases. ¿Por qué? Porque si yo le coloco un nombre diferente, inmediatamente él me va a generar un error. ¿Listos? Miren que ahí empezamos a notar cómo funciona Eclipse o cómo funciona cualquier editor en Java. Él lo primero que me dice es, oiga, mire, tiene un error. Y si yo le pongo el mouse encima, él me dice, mire, el tipo público, ejemplo 1, no está definido en este archivo. O sea, no se creó un archivo que se llame así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Debe llamarse igual. Por ejemplo, si ustedes llegasen a copiar aquí un ejercicio, por ejemplo, que haya hecho otra persona, por ejemplo, un ejemplo que yo les suba, y ustedes lo copien y lo peguen en su proyecto, pues deben tener en cuenta que el nombre del archivo se debe llamar igual. Es lo primero que debemos identificar. ¿Listos? ¿Qué sucede? Al igual que cuando estamos iniciando, siempre una clase inicia con la apertura de corchetes. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que contenga esa clase, pues es lo que el programa va a ejecutar en este momento, porque cada una de las clases tiene, digamos que un inicio y un final, como siempre lo habíamos dicho en la explicación. ¿Listos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en mi clase va a tener un inicio, que en este caso es este corchete de inicio, y termina en este corchete final. Todo lo que contenga esa clase, pues es lo que él va a poder ejecutar cuando nosotros hagamos ejercicios de algo, por ejemplo, para pintar alguna cosa en general. Bien, es lo importante generar en esa parte. Otra cosa que es importante generar, por ejemplo, vamos a crear un método main. Ese método main básicamente es un método, como les contaba, miren que bueno, ya les voy a explicar esto que es. Básicamente él me dice acá, el public static void main es un método que utilizamos en Java para que digamos que el programa entienda que este es el archivo que va a inicializar todo mi proyecto, o sea, como el archivo de arranque, por decirlo así, y que básicamente este método no va a tener un retorno, o sea, no va a tener un archivo que va a retornar algún valor, porque más adelante cuando veamos programación orientada a objetos vamos a entender que hay métodos que retornan valores o me traen informaciones de algún lado, por ejemplo, de una base de datos o de un objeto diferente o de una clase diferente. ¿Listos? Entonces, este método público sencillamente es como la inicialización de todo. Digamos que es como el método que me va a inicializar. Por lo pronto quiero que lo tengan así. Más adelante técnicamente vamos a hablar un poquito de qué aspectos hace él en general. Ojo, ¿qué característica tiene Java? Java es muy estricto en el manejo de todas las líneas de código. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la línea de código es esta, miren. Public static void main, abro paréntesis, string, ¿cierto? Con la S en mayúscula, miren, S en mayúscula, ¿cierto? Abro y cierro corchete, bueno, esos serían llaves, creo, no, estos son corchetes y estos son llaves. ARGS y cierro paréntesis, ¿cierto? Miren que es tan estricto que si yo cambio la S y la pongo en minúscula, inmediatamente me va a dar un error.
¿cierto? Miren que básicamente él me dice, oiga, no puedo entender qué tipo de datos está haciendo, más adelante les voy a explicar qué tipo de datos existe y todo. O sea, ¿qué quiere decir? Que Java es muy estricto con todo, o sea que debe ser tal cual al pie de la letra como se programa, y no se les olvide que todo lo programamos en inglés. Entonces es muy importante que no se le olviden ir haciendo los cursos de inglés. Igual más adelante vamos a tener un instructor que de pronto un día a la semana les va a dar clase de inglés. Yo después les contaré cuándo vamos a arrancar con esa partecita. Bien, entonces digamos que por ese lado es tener en cuenta digamos que estos textos que son muy puntuales en lo que vamos a hacer para desarrollar, ¿ok? Por aquí tenemos otro ejemplo que básicamente dice todo se autogeneró con el método, digamos que preestablecido. ¿Qué quiere decir dos slash cuando los utilizamos en Java? Eso quiere decir un comentario. ¿Qué quiere decir un comentario? Los comentarios cuando nosotros programamos es que básicamente es un código que el programa no va a leer, él va a ignorar esto. Sencillamente los comentarios, como su nombre lo indica, nos ayudan a comentar las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro código hasta el momento tenemos dos líneas de código, pero nosotros podemos hacer proyectos que puedan tener 10.000, 20.000 líneas de código, que sean proyectos que hagamos durante 3, 4 meses y esos proyectos se van a volver muy robustos. Entonces, comentar nuestro código nos va a ayudar a recordar yo qué era lo que quería hacer en ese momento. Como por ejemplo, yo puedo decir, aquí es el ejemplo 1 de algoritmos, ¿cierto? Y sencillamente ese código él lo va a ignorar. Miren que él me lo marca ahí en rojo, pero sencillamente es como una advertencia, porque miren que él no me está marcando error de nada. Él solo me dice como que, inclusive me dice escriba en inglés, para que pues no aparezcan ninguna advertencia. Pero pues no pasa nada, digamos que esta sería una línea de código que el programa ignoraría, o sea que el programa no va a hacer o que el programa no va a trabajar. ¿Listos? Entonces, para que lo tengamos pendiente, que sencillamente yo puedo inicializar cualquier comentario cuando yo quiera, ¿cierto? Como para decir, oiga, este programa era para hacer tal cosa o tal otra, y puedo hacer un título donde yo quiera, mire, programa, ¿cierto? Como programa de ejemplo. No olvidar, ¿cierto? Algo así, no sé, digamos que los comentarios me indican, pues, comentarios que yo quiera acerca de lo que está. Como si en Word ustedes colocaran noticas o algo así, aquí también lo hacemos porque es muy importante, pues, hacer esa partecita, ¿listos? Entonces, miren que, pues, voy a quitar este comentario de aquí y voy a quitar este comentario acá, voy a dejar ese como para que lo sigan teniendo ejemplo y vean que se pueden trabajar. Entonces, vamos a arrancar con nuestro primer ejemplo, construyendo nuestro primer ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el primer ejercicio, el típico, que es sencillamente mandar un mensaje, ¿cierto?, al usuario final, que básicamente cumpliríamos con ¿qué? Miren, si nosotros nos ubicamos aquí en el Jamboard, que era lo que les explicaba, y era que todo programa debe tener esto, miren, ¿cierto? Un input, ¿sí? Mírenlo aquí, una serie de pasos para que haga algo y debe tener un output, o sea, entregar un resultado de algo. ¿Listos? En este caso, el ejemplo que vamos a hacer, ¿cuál es el input? Pues el input es el envío de un mensaje al usuario. El algoritmo sería este que tenemos diseñado aquí y la salida básicamente sería el resultado cuando este ejercicio lo compilemos o lo ejecutemos. ¿Listos? Entonces vamos a arrancar conociendo nuestra primera línea de código donde vamos a empezar a mandar mensajes. Primero vamos a arrancar enviando mensajes por medio de la consola. Entonces recuerden que la consola pues la tenemos aquí abajito, o sea que vamos a enviar mensajes aquí cuando se ejecute o compile nuestro ejercicio. Entonces vamos a arrancar con nuestra primera línea de código. Nuestra primera línea de código básicamente es system, ¿cierto? .outprint, ¿cierto? out.print y básicamente tenemos variaciones de lo que nosotros vamos a ver. Por ahora quiero utilizar println, que sencillamente es el que me permite poder sencillamente concatenar varios textos. Ahora más adelante les explicaré variaciones de lo que está. Entonces miren que ahí está nuestra primera línea de código, que es ¿cuál? System.out.println, ¿cierto? Que es el primer ejemplo que vamos a hacer para enviar un texto. ¿Cuál es el objetivo? Él me dice, oiga, miren, usted coloca esta línea de código y lo que coloque dentro de las comillas es lo que va a aparecer en la consola. O sea, yo puedo colocar aquí, este es el resultado que va a salir abajito en la consola. En la consola, miren, voy a mandarlo así. Uy, voy a aumentar esto porque se ve como muy raro.
Entonces mírenlo ahí, ese sería el primer ejercicio que hacemos. Entonces, miren, no se les olvide que hay que ser muy estricto con todo. ¿Con qué? Por ejemplo, la primera S. Recuerden que al igual que en Visual Studio, recuerden que cuando nosotros teníamos el asistente, por ejemplo, escribíamos input y él solito nos ayudaba a hacer. Aquí también funciona, miren. Ustedes escriben system y le dan punto y miren que él nos dice, miren, con system puede hacer todas estas líneas de código, miren, puede hacer todo esto. ¿Cuál quiere hacer? Antes usted le dice, no, yo quiero la out, ¿cierto? Pero ¿qué más? Ah, bueno, dele otro punto y dígale qué propiedad quiere hacer del out. Por ejemplo, miren, hay close, flush, printf, print, archivo, por ejemplo, para imprimir una variable en especial, para esperar un resultado. Entonces, hay muchas variaciones de lo que tenemos. Por ahora, la primera que vamos a hacer es esta que tenemos aquí, mírenla, system.out.print en len. ¿Listos? Entonces, ¿cómo hacemos para ejecutar este ejercicio? Lo primero es cada vez que nosotros hagamos un cambio cuando estamos programando, siempre debemos guardar los cambios. Ojo, eso es muy importante. Siempre que hagamos algo, guardemos cambios. Cambiamos una línea, guardamos cambios, ¿cierto? En Eclipse funciona igual que como en Visual Studio, control S, ¿cierto? Para guardar. O si lo quieren hacer manual, pues le dan File y se vienen aquí donde dice Save, ¿cierto? Para que puedan compilar. ¿Listos? Una vez guardan, lo siguiente es compilar nuestro ejercicio, o sea, ejecutarlo para mostrar. Es como si en HTML le diéramos doble clic, solo que aquí no funciona de esta manera. Aquí tenemos que compilarlo para que el JDK comprima todo esto y al final nos muestre el resultado. ¿Cómo lo compilamos? En la parte superior vamos a encontrar este icono aquí, mírenlo, que se llama Run, ¿cierto? Que básicamente es ejecutar el ejercicio que tenemos. Si le damos clic en Run, él nos va a ejecutar lo que tenemos. O podemos darle clic en la pestaña Run y darle clic donde dice Run. O sea, corra el ejercicio o ejecute el ejercicio o hágale algo al ejercicio en general. ¿Listos? Entonces miren que lo que vamos a hacer es compilarlo en este momento. Miren que tan pronto le doy play, miren la consola acá abajito, miren, ¿cierto? Miren, inmediatamente que yo le di, pues él compiló el ejercicio y miren lo que salió. Este es el resultado que va a salir abajito en la consola, que era que el mensaje que yo básicamente acabé de realizar, ¿cierto? O sea que este es nuestro primer ejercicio de cómo podemos sencillamente ejecutar un ejercicio en Java y poder compilar. Ya vamos a empezar a ver más líneas de código, vamos a hacer cosas más extensas, ¿bien? Entonces miren que este es el primer ejercicio, háganlo y avanzamos en lo que tenemos. Entonces, dudas o inquietudes, cuéntenme. Bueno muchachos, entonces miren, el ejercicio va a ser el siguiente. Como les mostré aquí hace un rato, nosotros podemos mandar muchos mensajes, ¿cierto? Miren que compilamos. Por ejemplo, aquí dibujamos una letra F. Entonces, el ejercicio que me van a tener que hacer, obviamente este ejercicio me lo entregan por territorio, por la plataforma de territorio, en el grupo de Axi. Ahí les voy a cargar una evidencia que se va a llamar actividad 1 de algoritmos, nombre en System.out.print. Entonces, ¿qué van a hacer? Me van a imprimir con System.out su nombre y apellido. Puede ser un nombre y un apellido, o puede ser los dos nombres. Por ejemplo, en mi caso, que diga aquí Freddy Camacho, ¿cierto? En el de ustedes, pues cada uno va a realizar el nombre. ¿Listos? Este es el primer ejercicio. Este ejercicio es entregable, como les digo. Para los que no tienen equipo, pues ustedes saben que van a tener más plazo para entregar. Pero los que sí lo pueden hacer, la idea es que lo entreguen, pues para irles evaluando parte de lo primero que vamos a ir viendo en algoritmos, que es el uso de la librería System.out.print para mandar mensajes por medio de la consola. ¿Listos? Entonces, ahora sí muchachos, dudas o inquietudes, cuéntenme. Bien muchachos, entonces recordarles que ya tienen el ejercicio que tienen que subirme. No se les olvide que el ejercicio deben entregármelo porque es una actividad común y corriente. Nuevamente les recuerdo, los que no tienen equipo y pues están asistiendo a las sesiones desde sus móviles, pues van a tener más tiempo para entregarlo. Entonces no se me preocupen por ese lado. ¿Listos? Y por último, pues ir cerrando el tema de la primera librería que vimos, que es básicamente el System.out.print, que nos permite mandar mensajes a la consola. Aunque vamos a ir viendo más librerías que nos permiten hacer cositas más elaboradas y mejorando un poquito lo que tiene nuestro diseño. ¿Ok? Entonces, hasta aquí dejamos la explicación de la clase del día de hoy.